Amigos, amigas del Ciudadano, los saludamos en esta nueva conexión en vivo a través de nuestro fanpage periódico El Ciudadano. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Roberto Ávila, él es abogado y además es académico universitario, principalmente porque queremos tocar un tema que ha generado bastante controversia y diferentes puntos de vista, y tiene que ver con el proyecto de ley presentado por Michelle Bachelet para el otorgar condenas e investigaciones que pasen de, o sea, que puede generar un indulto, el presidente puede generar un indulto a condenados por delitos de lesa humanidad. Esto pase a tribunales de justicia. Roberto, si nos puedes contar un poco también de qué se trata este proyecto en términos más jurídicos y, en definitiva, no sé si se puede decir quién tiene la razón, si es que si bien es cierto, el mandato presidencial sería más efectivo, que de pronto esta decisión la tomaran los tribunales de justicia. Mire, este proyecto de ley beneficia directamente a los genocidas, a los violadores de derechos humanos. Quiero decirle que tengo un conocimiento directo de esto. Soy abogado querellante en la causa en que se encuentra procesado el coronel Cristian Lavé. He sometido a proceso a 12 personas en las torturas y prisión ilegal del alcalde y el intendente de Valdivia al 11 de septiembre de 1973, donde se encuentra procesado el general Santiago Sinclair Ullanedel. Soy querellante también en la causa en la que se investiga la desaparición de la directiva clandestina del Partido Socialista del año 1975 y en varias otras causas de derechos humanos relevantes. Y creo decirle con pleno conocimiento y convicción de que esto está establecido en beneficio de los genocidas. A mi juicio aquí se ha producido con mucha mayor sutileza, pero indudablemente con el mismo propósito, algo similar a lo que ha ocurrido en el Perú, donde se intercambiaron impunidades entre los corruptos, el presidente Kuczynski, y los genocidas, el ex dictador Fujimori. Aquí lo que ha ocurrido es que de una parte se estableció un proceso de suspensión condicional del procedimiento, es decir, no aplicar sanción ante hechos evidentes respecto del senador Moreira. Pero eso es la apariencia, lo fundamental es que ese procedimiento, si llega a ser aprobado, va a significar la impunidad de una serie de otros corruptos que se sitúan en su inmensa mayoría en la nueva mayoría, en el gobierno actual. A cambio de eso, a mi entender, como un pago al contado rápido y en efectivo, se ha mandado un proyecto de ley al Parlamento que permite indultar de manera encubierta a los genocidas, supuestamente bajo la causal de enfermedades. Se trataría de viejitos, como le llaman, que tendrían el beneficio de poder ir a pasar sus últimos días a su casa. Esto es la institucionalización del procedimiento que le permitió la impunidad al general Pinochet, es decir, cometer atrocidad y luego fingir enfermedad. Los requisitos que se establecen son buena conducta, arrepentimiento, bastaría una declaración, y colaboración con la investigación, que no se entiende cómo va a ocurrir aquello si nunca colaboraron, siempre negaron todo y además los procesos están terminados. Aquí se le soluciona un gran problema al presidente Piñera, porque él tenía algún tipo de compromiso evidente con el señor Kast, el líder me cuesta decirlo en alemán, así que lo voy a decir en castellano, el líder de las personas que se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco, y indudablemente él iba a hacer una presión para que estas personas fueran contra la ley internacional, contra los acuerdos internacionales de Chile, amnistiados, indultados. Sabemos que eso no se puede hacer. Entonces tendría el presidente Piñera esa presión, y si él accedía a aquello e indultaba a los criminales, tendría indudablemente la repulsa de la inmensa mayoría de los chilenos. Centros de estudio ajenos a toda vinculación a la izquierda o a los movimientos de derechos humanos han dicho que el 65% de los chilenos consideran que es justo y correcto que los genocidas cumplan la pena de prisión. Bien, este problema se le soluciona porque ahora el presidente Piñera no tendrá que firmar indultos. Seguramente, como es el propósito de los
que patrocinan esto, va a salir en un tribunal uno, en otro tribunal otro, y los jueces no pagan costos políticos. Son en su gran mayoría desconocidos para el gran público y lamentablemente en Chile los jueces no pasan por el escrutinio de la ciudadanía, se van generando a partir de componentes políticos, de una autogeneración. Y bueno, eso es lo que ha mandado la presidenta Bachelet al Parlamento. Es una cosa que en su momento tendremos que discutir no solo en tribunales chilenos, sino que en instancias internacionales. A nuestro entender, aquí hay un indulto encubierto y bueno, nos sentimos claramente frente a un gobierno que protege a criminales y no protege a las víctimas. No han cerrado Punta Peuco, tampoco le han aumentado las miserables pensiones de 170.000 pesos mensuales a los expresos políticos, no han realizado desde el gobierno ninguna acción judicial tendiente a poner término a los 2 millones de pesos mensuales que abusivamente los genocidas reciben como adicional por estrés postraumático. Vale decir que el beneficio económico, que no es menor, 2 millones de pesos mensuales, lo reciben el torturador y no el torturado. Bueno, estas cosas, los que llevamos años en derechos humanos, las enfrentamos con serenidad y con el optimismo que siempre la justicia al final termina imponiéndose y que no se impondrán estos criterios de impunidad que responden a transacciones impresentables y mezquinas entre el gobierno, la coalición de gobierno que busca como Kuczynski en el Perú dejar en la impunidad su corruptela y los sectores que patrocinaron el golpe militar o que participaron en él, que buscan la impunidad de sus ejecutores. De todas maneras, nosotros le consultamos también al ministro de Justicia, al ministro Campos, que fue uno de los ideólogos también de este proyecto, respecto, en definitiva, de qué pensaba él, de quienes opinaban que este nuevo mecanismo, en definitiva, de la justicia, este nuevo proceso, que ya no, el indulto no vendría del presidente, sino de los tribunales de justicia, para él, quienes pensaban que los tribunales de justicia beneficiarían, por ejemplo, a quienes violaron derechos humanos, a los violadores de derechos humanos, le parecía un pensamiento de alguien que era muy oscuro. Bien, el ministro Campos puede que no sea un gran ministro de Justicia si tiene esas concepciones, pero sin duda es un gran hermano, porque él tiene un hermano, ex oficial de la Fuerza Aérea, que está severamente involucrado en un proceso por tortura en Puerto Montt. Así que como hermano excelente, como ministro de Justicia menos. Claro, él también lo defendía. Nosotros también ayer estuvimos en el cambio de gabinete de Sebastián Piñera y le consultábamos también a Hernán Larraín, futuro ministro de Justicia y Derechos Humanos, respecto de qué va a suceder con Punta Peuco y sin más allá de lo que ellos podían decir ayer, porque había como una orden para todos los ministros de no desarrollar ninguna idea hasta que hubiese una reunión en conjunto. Él señalaba que todo lo que ha dicho Sebastián Piñera en campaña es lo que se iba a aplicar durante su mandato. Bueno, el presidente electo, señor Piñera, dijo muchas cosas y contradictorias. No tenemos, depositado el optimismo en lo que se puede hacer en derechos humanos en el ámbito del nuevo gobierno. Sabemos que don Hernán Larraín fue un gran amigo de la colonia Dignidad. No sabemos qué tan leal pueda continuar siendo a esas amistades. Esperamos que actúe como un ministro de Justicia, realmente como un ministro de todos los chilenos y se ponga del lado de la ley, del lado de los derechos humanos. Pero en todo caso, la situación difícilmente empeorará para los derechos humanos porque todo lo que hemos conseguido en Chile en materia de derechos humanos ha sido en contra de los gobiernos que fueron a defender a Pinochet a Londres y lo consiguieron, lo rescataron. Ha sido en contra incluso de este gobierno de la doctora Bachelet. Sus abogados del Consejo de Defensa del Estado van a defender el no pago de indemnizaciones, es decir, no hacer plena justicia en estos casos, así que la situación difícilmente podrá empeorar. Ya no van eventualmente no tendrían derecho a indultar, sino que los van a ir sacando de a uno, pero esperamos que los instrumentos internacionales, los instrumentos jurídicos vigentes en Chile, más la movilización de los ciudadanos tienen que hacer algo. Mire, yo soy un abogado de libre ejercicio y vengo en este momento de
del Centro de Justicia, donde debatimos. Un muchacho, un estudiante de Ingeniería Civil en Antofagasta, lo acusaron de haberse hurtado unos paquetes de queso en un tribunal. Y en una aplicación implacable de la ley, el tribunal dijo que ese delito, que tiene casi las características de un hurto que el código llamaba famélico, unos paquetitos de queso, dijeron que no se podían hacer aplicaciones extensivas, ahí no habían consideraciones humanitarias y que tenía que cumplir la pena en prisión. Bueno, ya se había dicho una frase que yo creo que fue la frase de la visita del Papa en Chile, que en Chile se encarcela la pobreza. Efectivamente, si usted considera toda la reforma procesal penal está pensada, está concebida, los teóricos que desde la Universidad Diego Portales, universidad tan amiga del Departamento de Estado norteamericano, que concibieron esta reforma, está hecha para que los delitos económicos, los delitos de cuello y corbata, no se sancionen con la pena efectiva del derecho penal, que es la privación de libertad, y se transformen en simples anotaciones, en simples multas. Cometen fraudes gigantescos y después pagan una multa, y aquí no ha pasado nada. Esto está concebido sistemáticamente así. Roberto, quisiera hacerte una pregunta, o sea, dos en verdad, que están muy ligadas. Primero que todo, tu opinión como abogado de derechos humanos respecto de la designación de Hernán Larraín como figura, como futuro ministro de Justicia y Derechos Humanos, y en el caso de que esta ley, este proyecto efectivamente llegase a ser una ley, ¿cómo ves configurada también la figura de Hernán Larraín en todo esto? Bien, el nombramiento de don Hernán Larraín quizás no sea el más afortunado. Él tiene y tuvo una íntima amistad con los regentes de la Colonia Dignidad, que fue un antro de comisión de violaciones a derechos humanos. Ahí se desaparecieron personas, se torturaba, se abusó sexualmente de niños, se establecieron experimentos con armas químicas. Él era un invitado que era recibido con honores allí. No sé si es el mejor persona para ser un ministro de Justicia y Derechos Humanos en Chile. Bueno, veremos qué pasa, y refleja un poco las concepciones del nuevo gobierno. Y en el caso de que esta ley llegase a puerto, por ejemplo, ¿cómo ves configurado también su figura en términos de justicia en derechos humanos? Bueno, el problema se lo han quitado, se lo está quitando el actual gobierno al Ejecutivo, porque él no tendría nada que ver en las resoluciones que dejan en libertad a genocidas. Eso se conseguiría en los tribunales, que verían si se cumplen los requisitos. En el caso del general Pinochet se entendió que está loco o demente, con una enfermedad, demencia cortical leve, que no existe en ninguna literatura científica en el mundo. No hay un solo paciente en la historia universal de la medicina con demencia cortical leve, que es don Augusto Pinochet Ugarte. Nunca nadie antes que él ni después de él se enfermó de aquello. Y con esa enfermedad sui generis, ad hoc diríamos para ser más riguroso, él salió en libertad y murió en su casa plácidamente, como no lo merecía. Roberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Agradecemos también a ustedes que han estado atentamente siguiendo nuestra transmisión a través de nuestro fanpage periódico El Ciudadano, compartiendo, dando like y también conversando con nosotros a través de nuestra ventana. Nosotros los invitamos para que se queden atentos a otra transmisión en vivo, estén atentos a nuestras alertas. Nos despedimos, por supuesto, hasta dentro de pocos instantes, porque como muchos de ustedes saben, nuestro antipoeta Nicanor Parra está siendo velado en la Catedral de Santiago, así que en instantes les llevaremos ese reporte también. Carolina Carmona, René Vera, hasta unos momentos más.